Hola, ¿qué tal a todos? Hemos en las semanas anteriores pues, abordado distintos temas en cuanto a el qué tanto podemos hacer con las herramientas de ecuaciones diferenciales para la modelación matemática. Y sí hemos mencionado que hay varios problemas con el acercamiento que tienen las ecuaciones diferenciales a la modelación. Y por eso es que quienes nos dedicamos a estas cosas, pues no usamos nada más ecuaciones diferenciales, usamos distintos tipos de herramientas. Y en cuanto a algunas cosas que hemos hecho en epidemiología sobre todo, pero también en otro tipo de problemas, encontramos una herramienta que se ajusta mejor a las necesidades de modelación que las ecuaciones diferenciales. Además resulta que es una herramienta bastante integradora y que en esencia es fácil de entender, aunque tiene aún varios problemas en cuanto a si es una metodología adecuada, en cuanto a qué tan razonables son los resultados que obtenemos por esta vía. Entonces estoy hablando de modelación basada en agentes. En las siguientes clases voy a dar primero una introducción a qué es o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de modelación basada en agentes, y algunas herramientas para realizar modelación basada en agentes, y sobre todo algunos ejemplos que se pueden encontrar por ahí descritos, y que describen varios problemas que ahorita ya podríamos decir que son clásicos de la modelación basada en agente, si pudiéramos llamarles de alguna forma. Y finalmente quisiera presentarles hacia el final de esta batería de clases algunos modelos que hemos estado utilizando nosotros en epidemiología para abonar, ¿no?, hacia una problemática que es complicada, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con modelación basada en agentes. Lo que vamos a ver hoy es básicamente los rudimentos sobre de qué va la modelación basada en agentes, y después veremos algunos pormenores y ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos de modelación matemática, tendríamos que pensar en, por ejemplo, cómo se hace un mapa. Un mapa siempre es una representación plana de un objeto que no es plano, ¿no? Entonces tiene varias dificultades. Esas dificultades pues, pueden ser de escala o pueden ser de detalles, ¿no? Entonces, dependiendo de para qué queremos el mapa, va a hacer que tengamos más o menos detalles. Estos mapas, por ejemplo, este mapa, por ejemplo, pues, únicamente nos dice que más o menos dónde está la frontera, qué país está en frontera con quién, qué país tiene salida al mar, y ya, ¿no? Si quisiéramos saber altitudes, si quisiéramos saber por dónde pasa un río, pues tendríamos que hacer otro tipo de mapa, ¿no?
Pero si solo queremos saber dónde queda, ¿no? Este tipo de mapa es un poquito más detallado, podemos ver algunas montañas, incluso algunas mesetas bajas, ¿no? Donde hay desiertos, etcétera. Pero pues todo depende de que podamos contestar a la pregunta de para qué lo queremos, ¿no? ¿Para qué lo queremos y si es necesario tanto detalle? Porque resulta que para la computadora es más difícil dibujar una cosa de este estilo que una cosa como la anterior, ¿no? Y si lo único que queremos es saber dónde está una tienda o una casa, pues no necesitamos tanto detalle. Si quisiéramos saber dónde se ubican más o menos la mayor proporción de personas infectadas con COVID en una colonia, tenemos que hacer otro tipo de mapa, ¿no? Entonces depende de para qué queremos. Un mapa excesivamente detallado puede ser demasiado para el problema que tenemos. Y finalmente, pues si queremos absolutamente todo el detalle, no necesitamos un mapa, porque podemos caminar por el mundo, ¿no? La realidad está allí para quien quiera estudiarla, pero si no podemos o no queremos, para eso están los modelos, para eso están los mapas. Si únicamente queremos saber un aspecto o algunos aspectos que nosotros consideramos importantes, para eso tenemos los modelos. Esa es la función del modelo. Puede tratar de explicar, puede tratar de predecir, pero ese ya es otro cuento. Entonces hay distintos tipos de modelos. Si abordamos al menos uno en el curso, que es esta parte de acá, los modelos determinísticos dinámicos, discretos en tiempo y continuos en tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos en este curso acá, en estos dos cuadritos de este cubo. No le hagan caso a esto, nosotros estamos de este lado, ¿no? Hay los modelos que introducen términos estocásticos, y esos pueden estar de este lado, ¿no? A nosotros de momento nos van a interesar para estas clases los que están en este cubo de enfrente, que son dinámicos y que son discretos en el tiempo, y además que van a ser discretos en el espacio, que eso no se toca acá, que van a ser esencialmente deterministas algunos, pero otros van a tener elementos estocásticos, que no es lo mismo que tengan reglas estocásticas. Luego podemos abundar más en esto, pero quiero que recuerden eso porque va a ser importante después. Un poco cuál es la idea del proceso de modelación, ya lo hemos visto en las semanas anteriores, pero no lo hemos abordado con ningún tipo de esquema, ¿no? Pero el esquema es esencialmente este. Tenemos un problema real, ¿no? Ese problema real hay que simplificarlo de alguna forma. Puede ser quitando algunas variables, considerando que algunas cosas no nos interesan. Tenemos un modelo de trabajo. Ese modelo de trabajo construimos un sistema de ecuaciones, que más o menos lo que hemos hecho. Eso lo metemos a la computadora, hacemos simulaciones. Esas simulaciones nos arrojan algún tipo de resultados, casi siempre resultados gráficos. Se hace la interpretación de ese resultado y se empata. ¿Qué tanto corresponde eso con la realidad? Si no corresponde con la realidad, hay que regresar y ver, quizás simplificamos mucho de este lado y hay que introducir un cambio en el modelo, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos respecto al modelo Malthus y las ecuaciones logísticas, ¿no? Ahora, muchos de los problemas que a nosotros nos interesan están dentro de lo que podemos llamar sistemas complejos.
De eso ya platicó Pedro en una de las conferencias de divulgativas, en una de las pláticas divulgativas, pero también lo hemos estado platicando en las diferentes clases. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos pensamos que decimos nosotros que son complejos? Pues los que tienen muchos componentes individuales, muchos individuos que están interactuando, y que esa interacción es la condición vía la cual ocurren los fenómenos que nos interesan, ¿no? Fenómenos que son fenómenos colectivos, pero además que los individuos, los comportamientos individuales están fuertemente acoplados y no podemos simplemente considerar separados unos de otros. Entonces, algunos de estos comportamientos colectivos pues son la formación de grandes cúmulos de bichos, ¿no? Por ejemplo, el swarming, que le llaman en inglés, ¿no? Todo lo que son parvadas, escuelas de peces, etcétera, ¿no? Las epidemias son un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque depende de que hay un bicho ahí y hay cierta dinámica de infecciones, pero esa dinámica de infecciones vamos a ver que no es simplemente te encontraste a un gripiento y con cierta probabilidad te infectaste, porque si bien puedes agarrar el bicho, y lo hemos estado viendo estas semanas con lo del COVID, estos meses con lo del COVID, puedes agarrar el bicho pero ser sin síntomas, ¿no? Estar enfermo, o puedes agarrar el bicho y no esparcirlo, ¿no? Puedes agarrar el bicho, infectarte y morirte, ¿no? Entonces esos comportamientos es difícil ponerlos con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales, y lo vamos a ver, suponen que las personas, para el modelo más sencillo, vamos a suponer que las personas están bien mezcladas y que a cualquiera se puede infectar en cualquier momento, pero hay zonas donde te puedes infectar más fácilmente: el transporte público, los comedores grandes, las escuelas, las iglesias. Eso no lo puedes poner en un sistemita de ecuaciones diferenciales, y si lo pones tienes que escalar la cantidad de ecuaciones, ¿no? Otro problema interesante pues es el sistema inmune. Más o menos sabemos cómo funciona, aunque hay un montón de cosas que todavía no sabemos, y tiene un montón de componentes individuales que quién sabe qué hacen entre sí. Bueno, sí se sabe algunas interacciones, pero muchas son complicadas, aunque algunas son simples, pero son simples si consideras una población y otra, pero si metes otra población de células puede estar ocurriendo cosas raras, ¿no? Dos cosas que ocurren con el sistema inmune que son objeto de estudio hoy, son ¿qué pasa cuando tu sistema inmune funciona demasiado bien? Es decir, cuando acaba con todo, que son los cánceres, ¿no? El cáncer, todos los tipos de cáncer tienen una componente inmune ahí que está siendo fuertemente estudiada. ¿Y qué pasa cuando no sirve tu sistema inmune, o incluso cuando tu sistema inmune se ataca solito, ¿no? Entonces son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Dos tipos de enfermedad se han abordado con ecuaciones diferenciales, pero es difícil que podamos obtener alguna cuestión interesante a partir de ecuaciones diferenciales, ¿no? Otros son los rumores, ¿no? Los rumores muchas veces se describen, y lo hicieron ustedes en su tarea, se describen como un sistema de ecuaciones que parecen una epidemia, ¿no? Pero esto supone que todo el mundo tiene ganas de esparcir el rumor, o que hay una fracción que inmediatamente esparce el rumor, y eso no ocurre así. Los rumores se esparcen en redes de contactos de personas, ¿no? Entonces un rumor se esparce tanto
como la red conectada. Si esa red no es conexa, no es suficientemente conexa, pues el rumor se queda en una localidad, ¿no? Si es suficientemente conexa, pues ahí tenemos un rumor que se esparce por muchos lados, ¿no? Entonces son detalles que no podemos escribir en ecuaciones diferenciales. Entonces, como una alternativa a esto, llega la modelación basada en agentes. Un modelo basado en agentes, pues es básicamente un programa de computadora que tiene tres elementos: un conjunto de agentes, un conjunto de que le vamos a llamar el espacio o el ambiente, y un conjunto de reglas de comportamiento. Hay otros tipos de modelo computacional que se parecen, que son los modelos en autómatas celulares, pero la gran diferencia es que los autómatas celulares no toman decisiones, hacen una transición de fase de acuerdo, de una transición de estado de acuerdo a si sus vecinos están en un estado o no. Los agentes pueden tomar decisiones, entre comillas, y para eso necesitan cierta información de los vecinos, pero no pueden tener toda la información, porque queremos que sean como los individuos de veras. Entonces, vamos a pedirles que sean en ese sentido proactivos, ¿no? Es decir, que busquen objetivos, que sean reactivos, perceptivos, y que tengan cierta racionalidad, pero acotada. Es decir, que no pueden ser 100% racionales. En ese sentido, rompe un poco con la idea de la teoría de juegos, que supone que hay agentes económicos, ¿no? O tomadores de decisiones, si quieren, que son 100% racionales. Acá no tenemos eso. Y de eso platicó Ricardo Mancilla en la vez que lo tuvimos en la entrevista que se le hizo, ¿no? Vamos a pedirles que se muevan y que se adapten a los cambios del ambiente, ¿no? En ese sentido, exhiben cierta autonomía y son heterogéneos, cosa que no podemos rescatar con las ecuaciones diferenciales. En las ecuaciones diferenciales siempre vamos a tomar promedios, y esos promedios a veces se llevan de calle un montón de cosas que sí nos interesan a nivel individual. Entonces, ¿por qué modelar con agentes en lugar de ecuaciones diferenciales, o además de ecuaciones diferenciales? Porque de entrada nos permite un tipo de modelación que vamos a llamarle de múltiple escala. Y esto tiene dos sentidos. Primero, en el sentido que si tenemos un fenómeno que ocurre en distintas escalas, piensen ustedes en el cáncer. Tenemos la escala celular, donde están ocurriendo transformaciones de algún tipo, pero esas corresponden a transformaciones en la escala del cromosoma. Y también tenemos cosas que están ocurriendo a escala del tejido. Y del tejido nos vamos al sistema. Y del sistema nos vamos al individuo. Y el individuo vive en una comunidad, puede ser una familia, un pueblo, lo que sea, ¿no? Una tribu, una pandilla, ¿no? Y en esa comunidad, cuando un individuo enferma, cosas pasan. Y esa comunidad está insertada en una sociedad, y quién sabe qué puede pasar allí. Entonces, todos los efectos que pueda tener esa enfermedad los tenemos que considerar. Cuando hacemos ecuaciones diferenciales, nos quedamos en una sola o en un par de escalas, a lo más, y vemos una interacción que muchas veces es pobre, y lo que se hace es pues tomar un modelo para cada escala y luego pues ver qué pasa, ¿no?
modelación basada en agentes nos permite ver al mismo tiempo distintas escalas del fenómeno, ¿no? Nos permite introducir aleatoriedad, aunque las reglas de comportamiento sean deterministas. Aleatoriedad en el sentido de cosas que no conocemos. Recuerden ustedes los modelos de combate. Comportamientos emergentes los podemos ver también en ecuaciones diferenciales, pero no siempre. Dinámica adaptativa, es decir, que los individuos pueden ir cambiando cómo responden a las reglas del sistema en distintos momentos. Podemos ver interacciones fuertemente acopladas, que en un sistema de ecuaciones diferenciales implicaría ir escalando en dimensión, y podemos hacer un montón de experimentos numéricos fácilmente, como vamos a ver en las siguientes clases. Tenemos dos formas de implementar nuestros sistemas basados en agentes. Una son las plataformas ya hechas, como NetLogo. Hay bibliotecas hechas en matemática. Hay una cosa que se llama Repast, que funciona sobre Python o sobre Java. Hay las dos opciones, que son de múltiple propósito, que traen un montón de ejemplos precargados y que son muy útiles en la enseñanza. Pero a veces necesitamos más poder de cómputo, y entonces hay que empezar no desde cero, porque ya hay un montón de bibliotecas hechas, pero sí necesitamos meternos más a programar nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo diseñamos un modelo basado en agentes? Pues hay dos tipos de modelos. Siempre va a haber dos tipos de modelos: los fenomenológicos y los exploratorios. Los fenomenológicos, tenemos algo que sabemos que ocurre, y eso quisiéramos replicarlo, ¿no? Tal vez algún patrón, como en el caso de Turing, o como en el caso de Belousov-Zhabotinsky, ¿no? Y quisiéramos hacer un modelo que haga lo mismo. Y de allí vamos a suponer que la dinámica que está ocurriendo corresponde de alguna forma en el modelo y en la realidad, ¿no? Y hay que ir adecuando. Los modelos exploratorios, vamos a partir de reglas de interacción locales. De esas reglas de interacción locales, pues vamos a ir modificando las condiciones iniciales y los parámetros para encontrar qué fenómenos pueden ocurrir hacia el final de una simulación o en un tiempo corto, ¿no? Tenemos que responder cierto tipo de preguntas, ¿no? Preguntas de investigación específica, como ¿por qué vuela una parvada de gansos formando una V, un patrón en forma de V? O modelamos un comportamiento de las aves, por ejemplo, y a partir de allí vamos preguntando, bueno, ¿y estas aves computarizadas cómo se mueven? ¿Y cómo corresponden a lo que estamos viendo, ¿no? Hay dos maneras de construir el modelo, que es, la primera es el diseño de arriba hacia abajo, o el top down, que vamos a hacer de entrada un tipo de agentes, las reglas de interacción y el ambiente. Lo pensamos antes de escribir el código. Y el otro es la forma de abajo hacia arriba, que es el bottom up, que vamos construyendo el modelo y el código al mismo tiempo, ¿no? Eso es generalmente más usual, pero cada quien tiene su estilo, ¿no? Entonces, una cosa que nos tiene que interesar es para qué aspectos queremos modelar, cuáles son los principales tipos de agente, qué tipo de ambiente van a tener,
los componentes del ambiente también son agentes, acaso, las propiedades de qué propiedades específicas tienen los agentes y qué acciones pueden hacer los agentes entre sí, cómo va a ser su interacción y cómo va a ser la interacción de estos con los componentes individuales del ambiente, ¿no? ¿Cómo validamos un modelo basado en agentes? Este es un tema que todavía va a dar mucho, ¿no? Pues hay distintas formas de validación. Una es, tenemos datos, y si tenemos datos, pues hay que tratar de empatar con los datos. Otra es, pues ya hicimos el modelo, que lo haga alguien más, ¿no? Y que lo haga alguien más significa que lo haga alguien más en otra computadora, con otro sistema operativo, con otro software, con otro hardware. O sea, hay distintos tipos de validación. La microvalidación en este caso va a consistir en asegurarse de que los mecanismos individuales de los agentes son parecidos a los mecanismos reales, y la macrovalidación, que los comportamientos emergentes corresponden con comportamientos emergentes reales. Se puede dar una validación llamada de frente, que es el proceso de mostrar que los mecanismos se parecen del modelo a los del mundo real, y la empírica, que es cuando tenemos suficientes datos, ¿no? Pero no siempre tenemos datos. Se puede replicar haciendo cambios en los tiempos de corridas, en el hardware, en el tipo de lenguaje que se usa, en las herramientas de análisis estadístico, los algoritmos, y pues que sean distintas personas los que hacen la replicación del modelo, ¿no? Y se tienen que revisar al menos tres cosas: que los resultados numéricos sean al menos parecidos, que tengan errores pequeños, que haya distribuciones estadísticamente similares en los resultados, y que cuando los resultados sean más o menos parecidos y que correspondan la entrada y la salida de nuestro modelo, ¿no? Entonces, quiero mencionarles un par de ejemplos. El primero es de la formación de parvadas, que se llama Boids. Boids es un modelo que trata de construir aves computacionales, y que tienen tres reglas, que son la separación, la alineación y la cohesión. La separación, que hay una distancia máxima que se pueden separar cuando se mueven las aves electrónicas, vamos a decirle así. Otra es que no pueden chocar, es decir, que se tratan de ir hacia un lugar sin tocarse, se alinean para ir hacia cierto lugar. Y la cohesión, que es tratar de igualar las velocidades para no ir uno antes que el otro, ¿no? Es un mecanismo que forma patrones en forma de cúmulos, y si lo modificamos tantito podemos formar una V. Esto quiero ver una implementación en la siguiente sesión, y quiero ver una implementación del siguiente juego, que se llama Valientes y Cobardes. Y que la idea es, vamos a tener un grupo de personas y le vamos a separar entre valientes y cobardes, ¿no? Y los valientes, cada persona va a tener un enemigo asignado. Los que tengan muchas personas en casa pueden intentar jugar este juego. Y la idea es que si tú eres asignado cobarde, vas a tratar de ponerte detrás de tus amigos para que tu enemigo no te vea, y si eres valiente te vas a interponer entre tu enemigo y tus amigos. Entonces se generan unos patrones espaciales interesantes. Eso lo vamos a ver con cuidado en la siguiente sesión.
Y finalmente el último que quiero ver la siguiente sesión es un modelo epidemiológico. Todavía no hemos visto el modelo SIR, pero lo voy a tocar tangencialmente. Y la idea es pensar que es una infección como las de los zombies, ¿no? Que de repente te agarran, te muerden y ya te infectaste, ¿no? Vamos a ver una implementación en una plataforma que se llama NetLogo. Lo vamos a ver con cuidado en la siguiente clase. Y finalmente vamos a ver el modelito que se llama el farol. En el farol es un bar en Santa Fe, en Estados Unidos, Santa Fe, California, y allí hay muy buenos grupos a veces, y tiene una comunidad de gente, incluidos la gente del centro Santa Fe de complejidad, que van en las noches a echarse unos tragos, a bailar. Pero ocurre una dinámica chistosa, que cuando el grupo es muy bueno se llena mucho de gente, pero cuando hay mucha gente, la gente que usualmente va a escuchar la música, a echarse unos tragos, a platicar, pues no le gusta estar, ¿no? Entonces, hay ahí un problemita sobre la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos las decisiones? Y tiene que ver con una cosa que les mencioné con los modelos de combate, que es el juego de la minoría. ¿Cuándo nos conviene estar en minoría? ¿Y cuándo nos conviene estar en mayoría? Entonces, ese jueguito es algo que ocurre con el modelo del farol. Vamos a verlo con cuidado. Y es un modelo de un tipo que vamos a llamar sociedades artificiales, que se llama Sugarscape. Lo vamos a ver en una sesión completamente separada, porque es un modelo económico. Es un modelo económico donde los individuos producen dos tipos de bienes: azúcar y especias. Y lo que van a hacer es que se acumulan, ¿no? Empiezan a acumular, empiezan a desarrollar un comercio, y ese comercio pues va a generar desigualdad. Lo vamos a ver con cuidado, pero si le suena parecido a la realidad, pues es culpa de la modelación basada en agentes. Y lo que les quería dejar como mensaje hoy es que las ecuaciones diferenciales son bien poderosas, pero no son por mucho ni la mejor ni la única herramienta para modelación, ¿no? No podemos arreglar todo con un martillo, y tenemos que llenar nuestra caja de herramientas. Tenemos que tener siempre algo que funcione. Y en ese sentido, la modelación basada en agentes, a mí me gusta decir que es como la navaja suiza de la modelación. Es una herramienta que es medio chafa, pero que tiene un montón de cosas útiles que podemos utilizar para tratar de explicar, para tratar de entender algún fenómeno, ¿no? Cosas que no nos dan herramientas super especializadas como los sistemas estocásticos o las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces la dejamos por aquí en esta sesión, y la siguiente sesión quiero abordar al menos un par de ejemplos con su implementación, y nos vemos en la siguiente. But I know just what I like. Kicking up dirt.